Iniciando grabación. Muchas gracias. Muy buen día. Saludo con mucho afecto y admiración a todas las personas que integran esta audiencia virtual convocada por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y saludo a ustedes con mucho afecto, aunque no tengo el privilegio de conocerlos personalmente, pero pues lo siento como una gran familia. Creo que todas las personas que tenemos el privilegio de vivir en este país somos como una enorme familia, porque independientemente de nuestras edades, nuestras diferentes áreas profesionales y de desarrollo laboral, nuestras tendencias políticas, nuestras preferencias de tipo académico, pues al margen de eso, seguramente coincidimos en algo, en que todos y todas deseamos que se fortalezcan las instituciones democráticas de nuestro país y que nuestra población, sin discriminación ninguna, alcance mejores niveles de vida. Creo que en eso coincidimos y por eso lo siento como una gran familia, por eso lo saludo con especial afecto, pero también con admiración, porque sé que son personas profesionales cuya agenda de actividades cotidiana está sumamente cargada de asuntos que requieren su atención inmediata y personal. Asuntos laborales, académicos, familiares, etcétera. Y aún así se dan el tiempo de cursar, por ejemplo, en este caso, el diplomado en democracia participativa y deliberativa. Esto implica un uso racional del tiempo, esto implica una gran responsabilidad por parte de ustedes, un esfuerzo muy grande, digno de elogio y admiración. Por eso los saludo con eso, con mucha admiración. Quiero desde esta tribuna magnífica eh, presentarle mis respetos y gratitud a las señoras y señores magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como a la doctora Gabriela Rubalcaba, directora de la Escuela Judicial Electoral, y a su grupo de colaboradores y colaboradoras que pues todos ellos, todas ellas han confiado en mí para que pueda presentar ante ustedes este tema dentro del diplomado mencionado, que se denomina Parlamento Abierto. Vamos a hablar del Parlamento Abierto. Esto lo haremos el día de hoy, lunes 14 de noviembre, y continuaremos en una segunda sesión mañana 15. Entonces, pues va a ser un gusto tratar con ustedes esto y además comentar pues intercambiar con sus opiniones y con sus puntos de vista. Eso va a ser muy enriquecedor. Fíjense ustedes que antes de iniciarnos en esta temática, voy a comentar dos cosas que son importantes para ustedes. La primera, si al ir desarrollando la temática, ustedes tienen alguna duda o algún comentario, a veces no son dudas, sino comentarios, porque ustedes tienen lecturas, tienen experiencias, trabajan incluso en instituciones, como en este caso, legislativas, y bueno, pues pueden aportar, enriquecer todo este material. Eh, pero también para ello hay lo siguiente, generalmente tenemos una sesión de preguntas y respuestas al final de cada clase. La vamos a tener también ahora. Pero si tienen una duda, así, algo que de momento se les ocurra como comentario o duda, no esperen a esa sesión, sino vean su micrófono, actívenlo e interrumpan. No es algo negativo, estamos entre amigos, de manera que al percatarme que quieren intervenir, con muchísimo gusto les cedo la palabra y los escucho. Por otro lado, una segunda acotación previa es que, pues,
este material quizás les pueda interesar en alguna medida. Vamos a ver la forma de que al terminar la segunda sesión, o sea, mañana, podamos enviárselas a sus dispositivos. A lo mejor hay algunos datos que les llaman la atención, que quieran tener, pues tómenlo como material del diplomado. De manera que no hay necesidad de que tomen nota y que estén pues distrayéndose en captar lo que está en el contenido de una lámina, cuando todo el material pues está hecho pensando en ustedes. Hechas esas aclaraciones, pues entremos en materia. Miren, en primer lugar vamos a plantearnos objetivos, porque el que no sabe a dónde va, pues no sabe si ya llegó. Entonces vamos a presentar a ustedes estos objetivos generales que queremos lograr en estas dos sesiones. Al concluir el estudio de ambas sesiones programadas por la Escuela Judicial Electoral para analizar esta temática, que es el Parlamento abierto, las personas cursantes, o sea, ustedes, tendrán una visión general sobre ella, sobre esa temática, sobre el Parlamento abierto. Esto les permitirá alcanzar los siguientes objetivos. Y se señalan aquí 4 objetivos generales. Primero, tener o proporcionar una definición razonada de Parlamento abierto. ¿Qué es esto de Parlamento abierto? Vamos aquí a ofrecer varios puntos de vista y ustedes podrán construir su propia definición de Parlamento abierto, cuidando que en ella, en esa definición, se contengan los elementos básicos de un Parlamento abierto. Por eso se habla de una definición razonada, o sea, no nada más una definición que vamos a memorizar, sino una definición que vamos a entender, sobre todo a eso, a comprender por qué esa definición. Bueno, ese es el primer objetivo. El segundo, identificar y explicar las características generales que tiene un parlamento abierto. O sea, cómo yo, simple ciudadano, puedo advertir que estoy en presencia de un parlamento abierto, cuáles son los elementos para identificarlo. El tercer objetivo, pues señalar algunos casos internacionales, o sea, en qué lugares existen parlamentos abiertos. Y luego el último de los objetivos, casos nacionales. Porque, por ejemplo, sabemos que en México, en cuestión parlamentaria, existen las dos cámaras del Congreso de la Unión al nivel federal, pero en cada una de las 32 entidades federativas hay un parlamento. Vamos a ver por qué hablo de parlamento y no de una Cámara de Diputados o de un Congreso. Vamos a dar en cada momento una explicación sobre esto, pero pues hay 32 parlamentos, entre comillas. Y entonces queremos ver en México algunos ejemplos de algunas entidades federativas que han avanzado mucho en esto del Parlamento abierto. Todo ello, todos estos objetivos, los 4, comprendidos dentro de una concepción de democracia participativa y deliberativa, que ese es precisamente el membrete de su diploma. Es decir, este tema no es ajeno a lo que ustedes están estudiando en su diploma. Al contrario, está perfectamente ubicado esta temática. Es, digamos, una temática central. Y entonces hay unas preguntas que nos queremos hacer desde un principio. Son preguntas, aquí dice detonantes, porque desde luego despiertan inquietud, despiertan controversia. Cada quien puede tener distintos puntos de vista. Por ejemplo, la primera, ¿qué es un parlamento? Y alguno me dirá, no, espérese, porque eso de parlamento, pues corresponde a países, por ejemplo, que tienen una monarquía constitucional, caso del Reino Unido o de Holanda o de otros países. En una república como la nuestra no se habla de parlamento. Otros me podrían decir, pues miren, un parlamento sería que aún dentro de esta república tuviéramos un sistema parlamentario con digamos, un peso mayúsculo al poder legislativo. En fin,
Ya están viendo que no es fácil responder a esto. Pero es la primera pregunta, es así como arrojar un cohete de estos que se utilizan en las fiestas patrias, ¿verdad? Hacer ruido. Segunda pregunta, bueno, si ya tenemos una idea de que es un parlamento, pues ¿cómo se integran los parlamentos? En términos generales, ¿qué tipos de parlamentos hay? Otra pregunta, ¿qué funciones está llamado a cumplir el Parlamento? Lo primero que se me ocurre, pues, es que es un lugar donde se elaboran leyes, es el poder legislativo de una nación. Pero parece que además hay otras funciones, no nada más esa. Entonces habría que reflexionar sobre las amplísimas e importantísimas funciones que realiza un parlamento. ¿En qué medida cumple los parlamentos estas funciones? Porque si logramos identificar todo lo que hace un parlamento, pues nos preguntamos si en México nuestros parlamentos, y digo nuestros porque son varios, y son nuestros, son de nuestro país, aunque yo no esté viviendo en una entidad federativa determinada, pues me interesa la suerte de ella a través de su poder legislativo local. Entonces, la pregunta es, ¿están cumpliendo o no están cumpliendo los parlamentos en forma estimativa o promedio sus funciones? Y la última pregunta, ¿existe vinculación con la ciudadanía? Aquí estoy tocando un tema central, porque al margen que le llamemos parlamento, congreso, Cámara de Diputados, el nombre que le demos, y el nombre tiene trascendencia, claro, al margen de ello, la pregunta es si la ciudadanía, usted y yo y ella y aquella, estamos pendientes de lo que hacen nuestros representantes, porque parece que no, parece que nos conformamos con votar el día de la jornada electoral, estar curiosos o atentos a cómo quedaron los resultados, y parece que ahí termina nuestra función ciudadana. Y no, nuestra función no termina nunca. El ejercicio es permanente, ¿sí? Somos titulares, usted, yo, ella, somos titulares del poder de la nación, del supremo poder. La soberanía radica en el pueblo y nosotros somos el pueblo. ¿Sí? Entonces, nuestro ejercicio no termina con una jornada electoral, sino que se extiende a todos los días, de todos los meses, de todos los años. En fin, ya platicaremos de esto. De en qué forma estamos o no relacionados con nuestros representantes. Por ejemplo, las premisas básicas sobre un parlamento, así de entrada, y a reserva de que esto lo vamos a estar insistiendo, lo vamos a estar martillando. Pues, en primer lugar, la representación política. En segundo lugar, el equilibrio de poderes. Es decir, un parlamento no solamente es un lugar donde se hacen leyes, por supuesto que esa es su función básica, elaborar leyes. Es una cámara deliberativa y de decisión para elaborar y reformar el sistema legislativo de un país. Pero también ahí, en el seno del Congreso, está la representación política de ciudadanos y ciudadanas, en principio. Ahí están nuestros representantes, los nombramos nosotros a través de nuestro voto en alguna elección. También están representadas las entidades federativas. No se nos olvide, porque el mismo nombre oficial de nuestro país lo tiene, que somos Estados Unidos Mexicanos. Somos 32 regiones que hemos decidido formar un solo país, una gran federación. Y estamos representados también a través de estas entidades federativas en el seno de un Congreso. También ahí se representan ideologías, distintas concepciones políticas.
a las que tenemos legítimo derecho de pertenecer, sin denostación, sin agresión, sin falta de respeto. Tan respetable es la ideología A como la ideología B o la ideología C. Ese es un problema que tenemos que superar como país. Necesitamos saber que en un país como el nuestro y como cualquier otro, y en una auténtica democracia, pues existen varias ideologías. Entonces, el hecho de que tú tengas un punto de vista político diferente al mío no me da ningún derecho a faltar al respeto, a minimizar, a considerar que tú estás mal y yo esté bien. Solamente que son dos concepciones diferentes de política. Otra cosa, también están intereses particulares, no precisamente de personas en lo particular, sino de personas que representan grupos, además de colectivos sociales. Están los intereses de los trabajadores, que son legítimos, de los campesinos, que son legítimos, de los profesionistas, que son legítimos, y así podríamos pasarnos un buen rato de esta mañana viendo grupos cuyos intereses son legítimos, porque aquí cuidado con la palabra cuando dice intereses particulares. Esto pareciera como un término satanizado. ¿Cómo tener intereses en la vida política? Sí, tenemos intereses. Tú tienes los tuyos, yo los míos, y tenemos legítimo derecho a defenderlos. Es decir, si quieres que la gente participe sin tener intereses, pues estás pensando en una utopía. El trabajador tiene sus intereses y son legítimos. Tiene derecho a tener un salario digno, a tener condiciones de salud social, derecho, tiene muchos derechos y son muy legítimos. Igual los campesinos, igual los profesores. Igual, muchos iguales, o sea, muchos colectivos. De manera que cuando se dice defienden sus intereses, pues claro, ni modo que los dejen de defender. En la política estamos todos y todos tenemos intereses y nuestros intereses son legítimos. Si no estamos persiguiendo algo digamos, grave, algo malo, algo antijurídico. Luego también en esa representación hay un espejo, dice aquí, de la sociedad. Y eso parece muy extraño. Pero ¿a qué se refiere? Primero veamos a qué se refiere. Mira, si por ejemplo, en la Cámara de Diputados hay 500 personas, son 300 representantes por mayoría relativa y 200 por representación proporcional. Bueno, es obvio que están representando a la sociedad mexicana en general. Y esto lo debemos tomar muy en cuenta, por ejemplo, al realizar la función legislativa, que es la función fundamental de un parlamento. En otras palabras, hacer leyes es lo primero que hay que hacer en un parlamento. Es decir, dentro de las muchas funciones que tiene, pues la primordial es que hagan leyes o las reformen, si es el caso. Y entonces, esas leyes y esas reformas deben ser acordes a la sociedad, sus intereses, su fisonomía, su composición. Por eso, cuando se hace una ley, es conveniente que se haga un estudio a fondo, a sinceridad, a profundidad, respecto de la sociedad en la que va a impactar la ley o la reforma a la ley. De lo contrario, estamos legislando para un pueblo que no es el nuestro, para un pueblo con una idiosincrasia diferente. El diputado, la senadora, las personas que representan a la población en estos parlamentos deben conocer, asesorarse de personas expertas en sociología y tal vez hasta en psicología social
para entender la sociedad en la que están impactando. ¿Por qué? Porque de lo contrario hacemos leyes que no tienen encuadre, que no logran empatar con la sociedad. Entonces, aquí estamos ante un problema porque la ley sirve como espejo de la sociedad. O sea, regula lo que ya la sociedad viene haciendo, aunque también la ley es un factor de cambio social. La ley también se hace para superar, para mejorar, para llegar a alcanzar mejores niveles de educación. No me refiero a educación de libros, de materias académicas, no, educación en general. Entonces, pues aquí estamos en una situación muy delicada. El trabajo que hacen las y los legisladores es de suma importancia. Por eso cada artículo, cada parte del artículo, cada palabra debe ser cuidadosamente analizada. Ese es su papel, esa es su función. Eso es lo que podemos exigirle al legislador, que haga bien su trabajo. Pero para que lo haga muy bien, necesita tener esa identidad, esa imagen real de la sociedad a la que va a legislar. En fin, por ahí se podría hablar mucho, como ustedes pueden ver, y ustedes pueden tener también puntos de vista controversiales sobre todo lo que he dicho, pero son los temas, digamos, apropiados para hablar de representación política. Ahora hablemos de equilibrio de poderes. Otra función importante es el ejercicio de oposición. En las cámaras hay personas de oposición que no están a favor de la mayoría, como la mayoría no está a favor de la minoría. Y tan tiene derecho de expresarse el que tiene mayoría que el que tiene minoría. Una democracia debe tener todas las voces. El día que en un país todos piensen igual, en ese lugar no hay democracia. ¿Quién sabe qué habrá? Habrá que ver qué tipo de gobierno podríamos etiquetarlo. Pero no es posible que en una sociedad multifactorista, compuesta por muchos ciudadanos y ciudadanas, todos piensen igual. De manera que debe haber voces de oposición y esas se deben escuchar y se deben respetar. Entonces debe haber una tribuna donde la gente se exprese, aunque no coincida con el gobierno mayoritario. Por otro lado, se hace pues un escrutinio al ejercicio de poder. ¿Por qué? Porque la corriente política que priva en el gobierno pasa por el tamiz de la crítica, por el tamiz de la supervisión política. El gobierno no es perfecto. Todo lo humano es perfectible. Y entonces es sujeto de estudio, de análisis y de crítica. Y la crítica sirve para corregir rumbos, para armonizar intereses, para darle al país gobernabilidad. Entonces, pues esto es importante y viene a ser un complemento de funciones políticas que realiza el Congreso o Parlamento. En el Parlamento se hace política, por supuesto. Es el lugar donde se debe hacer política. No, no, hay lugares donde la vida es diferente y hay que hacer otro tipo de actividades, pero en el Parlamento se hace política, igual que en los partidos políticos. Pues su nombre lo dice, son partidos políticos, no vamos a jugar ajedrez, no vamos a reunirnos con amigos para intercambiar ideas. En el partido político se hace política y en el Parlamento también se hace política, es el lugar donde se debe hacer la política. Y pues también ahí se va a regular la vida social del país. O sea, las funciones que cumple un parlamento son, como podemos ver así a simple golpe de vista en esta lámina, son básicas, importantísimas, fundamentales para el desarrollo de una democracia. Y aquí en esta lámina al final
en la parte final, dice que la finalidad del derecho parlamentario, vamos a ver qué es eso en unas láminas adelante, la finalidad del derecho parlamentario es que a través del cumplimiento de sus normas se alcance el resultado que se busca. Y luego subrayado así con negrilla, dice, la formación de buenas leyes. Ya lo decía don José María Morelos y Pavón en su época, en los inicios de nuestra guerra insurgente, este caudillo visionario hablaba de que el Congreso diera buenas leyes al pueblo, que nos impulsen al desarrollo, al abatimiento de la pobreza y, en fin, a la armonía social. Esas palabras ya podríamos ponerlas en boca de este caudillo tan querido y respetado en nuestra historia nacional. Entonces, la formación de buenas leyes, la toma de decisiones colegiadas, es muy importante, el consenso, no el disenso, sino el consenso, no la voluntad de uno o de unos, sino la voluntad mayoritaria, armonizada, consensada, que sirvan para facilitar la convivencia de todos. Todos vivimos en este país, todos somos pueblo mexicano y todos merecemos respeto. Y tenemos necesidad de exigir buenos representantes, ya sea hombres o mujeres. Lo importante es que sean personas que tengan como meta, que tengan como paradigma precisamente el elaborar leyes apropiadas, decisiones colegiadas y que todo esto sirva para la mejor convivencia en el país. Aquí tienen una vista de nuestra Cámara de Diputados, todos la conocemos, quizás algunas veces hemos ido a ese recinto en la parte en la que el público puede acceder y hemos observado algunas de sus sesiones. Pero hay una pregunta aquí abajo, o aquí abajo de la fotografía, donde dice, ¿la ciudadanía puede participar en funciones parlamentarias? Si esto lo hubieran preguntado antes de 2009, la pregunta diría, pues no, no directamente, solamente pues a través de la información que la misma Cámara, en este caso la de diputados, suba a prensa o a redes o algún medio electrónico de comunicación. Pero si lo decimos después de 2009, parece que sí. Parece que sí podemos participar y debemos participar. Entonces, esta pregunta, yo como académico diría que habría que ver en qué momento se plantea. Si es antes de 2009, la pregunta sería pues muy relativamente. Podemos participar únicamente viendo allá en tribuna, observando con cuidado y sin interrumpir lo que hacen los diputados o leyendo los diarios que informan. Pero pues no podemos participar, porque por eso tenemos representantes. Los señores que están en los asientos, en las curules, son los que actúan. Después de 2009, que se crea internacionalmente la idea del Parlamento abierto y México se adhiere a esa concepción, ya las cosas cambiaron mucho. Ahora bien, pasamos a otra. Primero, para entrar en materia del Parlamento abierto, tenemos que hablar del derecho a la información. Este derecho a la información no es algo que se haya tenido siempre. Una de dos, o no se podía uno informar, o la información sí tenía uno derecho a tenerla, pero se escatimaba. Y la gente estaba de acuerdo con eso, esa era la costumbre, ese era lo correcto, lo normal, son cosas del gobierno. Que yo preguntara cuánto gana un diputado hace, que te gusta, unos 20 años, pues hubiera sido una majadería, ¿no? Pues eso no se dice. Ahora debe estar
en línea lo que gana un diputado. Entonces, hemos variado mucho eso del derecho a la información, pero el derecho a la información es básica para desarrollar la democracia. ¿Cómo puedes tú, ciudadano o ciudadana, tomar puntos de vista, estar de acuerdo o en desacuerdo si no tienes información? Si lo que tú vas a responder está manipulado, ¿en qué momento puedes tú entonces emitir tu manifestación política? Simplemente para votar, necesitas estar informado perfectamente del perfil de la persona, perfil político y personal del aspirante o la aspirante a un cargo político. ¿Cómo voy a votar por una persona que me es desconocida o que solamente me están aportando los datos que pueden enaltecerla más? Tengo que conocer tanto su currículum personal como su trayectoria política. De lo contrario, no le puedo ofrecer un voto a una persona que me es desconocida. ¿Cómo voy a poder votar por un partido político si la plataforma que me ofrece, pues o no la entiendo o está manipulada? Entonces tengo que tener una información fidedigna para poder votar. Bueno, pues eso que pasa en la votación pasa también en el Parlamento. Tengo que saber a ciencia cierta quiénes son mis representantes, quiénes son el diputado o diputada de mi distrito electoral, cuál es su desempeño en la Cámara, incluso desde su asistencia. ¿Acude con puntualidad a las sesiones? Porque a mí en mi trabajo, si llego tarde, o si no voy, o si suelo faltar, pues me voy a ver en problemas muy serios. Y si a mí me exigen llegar a un horario, pues creo que yo le puedo exigir a mi diputado y mi diputada que estén presentes en las sesiones y que participen en ellas. Esto es precisamente el Parlamento abierto. Ver qué hacen. Así como yo tengo supervisores que vigilan mi cumplimiento laboral, yo que soy el patrón de los diputados, pues tengo derecho a ver si cumplen con sus funciones. Tiene que haber también un reconocimiento legal en la Constitución y en tratados internacionales. O sea, la Constitución es nuestra ley fundamental y también lo son los tratados internacionales que el Estado mexicano ha firmado y ratificado. Se convierten en parte del sistema jurídico nacional. Bueno, tanto en la Constitución como en los tratados internacionales debe haber ese reconocimiento, esa adhesión de México a la figura del Parlamento abierto, a la concepción de un Parlamento abierto. Y debe haber información y transparencia como condiciones para la participación. Entonces tengo que tener acceso a la información para que yo pueda opinar, para que yo me pueda decidir por una situación o por otra, y tiene que hacerse cada acto del Parlamento, como cada acto del gobierno, transparentar, que yo pueda observar. Nada de pactos en lo oscurito, nada de pactos a espaldas del pueblo. Nosotros somos quienes debemos empoderarnos de eso y exigir que cada acto de gobierno sea transparente, pueda yo observarlo, pueda tener la certeza de lo que está sucediendo, por una simple razón, porque yo soy el titular del poder soberano. El gobernante de cualquier nivel solamente debe cumplir los mandatos de mí como pueblo. Entonces, pues tengo, igual que si fuera una empresa, pues yo tengo necesidad de ver la actuación de la gerencia. ¿Por qué? Pues porque es mi empresa y tengo que ver cómo camina y puedo exigir que me den cuentas.
Por otro lado, es precisamente eso, la información y transparencia para la rendición de cuentas. Lo que tú manejas como parlamento, que es el caso que estamos tratando, es mi dinero y es el dinero de la ciudadanía, es el dinero de todos nosotros. Entonces, como que sí me interesa ver en cuánto asciende el ingreso y cómo se distribuye y se gasta ese ingreso. Por ejemplo, si vas a hacer un viaje en comisión, pues en qué vas a viajar, cuánto vas a gastar, cuánto puedes gastar. Porque, ¿qué crees? Ese viaje lo haces con mi dinero. Entonces, como que sí me interesa saber en cuánto me salió y cómo se gastó. Pero eso debe estar a la vista mía, no en archivos secretos que pudieran estar fuera de mi control. Yo tengo que entrar a una página y verlo. Información como elemento del desarrollo humano. La ignorancia no permite una auténtica democracia. Pues estás a imaginar, estás ajeno a cualquier conocimiento de lo que ocurre en tu país. Entonces, mal puedes participar. Quitémonos de la idea, como lo dije hace unos momentos, quitémonos de la idea que mi participación solamente es el día de la votación. No, ese es el día más significativo. Es el día en que las cámaras, por decirlo así, están sobre mí, pero mi participación debe ser cotidiana, constante. Es mi empresa, ¿sí? Y así como cuido mi negocio, así sea un negocio muy pequeñito, muy endeble, pues tengo que estar ahí atendiendo mi negocio. Bueno, pues este es un gran negocio. Este es el negocio del país, es la empresa del país, es mi empresa. Entonces debo estar muy cuidadoso qué sucede ahí. Pero debo tener las vías de acceso, las vías electrónicas, todas las tecnologías que tiene la información y la comunicación, o sea, las famosas TICs. Bueno, pues yo debo tener acceso y las plataformas deben ser amigables, fácil, que cualquier persona pueda accionarlas sin tener precisamente que tomar un tutorial. Aquí, en esta lámina, se da una definición que después vamos a agrandar sobre qué entendemos por parlamento abierto, que ese es el tema nuestro de esta mañana y de mañana, en la jornada de mañana. El parlamento abierto es una nueva forma de interacción entre la ciudadanía y los poderes legislativos que fomenta la apertura parlamentaria. Es tener una nueva, no solamente interacción, sino una nueva actitud. Hasta antes de 2009, insisto, el ciudadano pasaba frente al edificio de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores y pues lo veía como es un edificio de orden público muy importante, tal vez tomaba una foto ahí para recuerdo y eso era todo. No, ahora la idea es entrar, es participar, es estar dentro, no necesariamente físicamente, sino a través de toda esta tecnología que nos permite acceder. Saber primero quién es mi representante en mi distrito, poder platicar con esa persona y cambiar ideas, observar que está atento a lo que yo pienso y lo que yo siento, porque generalmente se me buscaba nada más en campaña electoral. No, ahora se me debe buscar siempre, constantemente. Ya es otra actitud, es otra forma. Con el fin de garantizar la transparencia y el acceso a la información pública, a la rendición de cuentas, a la participación ciudadana, la ética parlamentaria y la probidad parlamentarias. Claro, es muy importante esto, la ética como regla de conducta.
que debe prevalecer en el aspecto parlamentario. Estamos hablando nada más del Parlamento. Eso se puede extender a toda la estructura de gobierno. Pero estoy hablando ahorita del Parlamento. El diputado, la senadora, están para cumplir el mandato constitucional que impone su investidura. De tal manera que deben hacerlo con esmero porque están sirviendo al pueblo de México y deben apegarse a principios éticos. Por otro lado, en el cuanto hace a la rendición de cuentas, pues es muy importante, sobre todo ahora que existe el principio de reelección, se pueden reelegir en forma consecutiva diputados y senadores. Lo permite la Constitución. Entonces, mal podría yo darte mi voto de reelección o en reelección si tu comportamiento en el ejercicio ha sido errático. Para que yo pueda darte mi voto en reelección, tengo que estar convencido que eres una persona responsable, cumplidora de tus obligaciones como diputado, como senador. Y no lo podría hacer si tengo una ignorancia total sobre lo que tú haces. Entonces, todo esto hay que reflexionarlo más que todo, más que aprender o digamos, repetir memorísticamente definiciones. Debemos reflexionar su contenido. Pero sigamos. Otras concepciones de parlamento abierto. Mira, el parlamento abierto es un espacio de encuentro de organizaciones de la sociedad civil. La sociedad civil tiene muchas organizaciones de todas las tendencias y de todo tipo de intereses. Bueno, pues el Parlamento es un lugar donde deben converger, deben llegar, deben acudir, deben encontrarse. El Parlamento abierto es el órgano garante de la información y protección de datos y las instituciones legislativas cuyo objeto es lograr que los 32 congresos locales en el caso mexicano y el Congreso de la Unión, con sus dos cámaras, diputados y senadores, cumplan a cabalidad con los principios de un parlamento abierto. Por eso yo te decía, el parlamento abierto es el lugar idóneo para hacer política, porque ahí van a reunirse distintas banderas, ideologías y grupos de la sociedad civil que tienen diferentes puntos de vista y todos son respetables y todos deben oírse, tener su voz y que se escuche con todo respeto. Que no concuerda con la tuya no es problema eso. En la democracia no todos van a coincidir, por eso es una democracia. Si fuera una dictadura no habría más que una voluntad, la del dictador. También el Parlamento abierto es una nueva forma de interacción, nueva forma porque te digo, antes de 2009, pues esto no existía entre la ciudadanía y el poder legislativo, que fomenta la apertura parlamentaria con el fin de garantizar la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la ética y la probidad parlamentarias. De esto ya hablamos. Ahora vamos a la pregunta, ¿qué es un parlamento? Debe entenderse por parlamento, pero en sentido amplio, el ente deliberativo de un gobierno, cuyas funciones principales son la representación ciudadana, que debe ser una representación integral, informada y eficiente. A ver, el Parlamento podemos llamarlo de otras maneras. Por ejemplo, en nuestro texto constitucional no se habla de Parlamento, se habla de Congreso. Y se habla de que ese Congreso está formado por dos cámaras, diputados y senadores.
Toda la terminología parlamento no es propia de nuestro mundo político, pero sí prevalece en muchas partes del mundo. Entonces, de ahí que se hable de parlamento abierto. Podríamos hablar de congreso abierto para ajustarlo más a nuestra idiosincrasia. Desde la Constitución de 1824, es más, desde la Constitución de Apatzingán de 1814, todavía en guerra de independencia, y la de 24, que fue la primera constitución que tuvimos como país independiente, se habló de Congreso. Por ejemplo, el generalísimo Morelos, que lo vuelvo a citar, habla del Supremo Congreso. Y en la Constitución de 24, ya como país independiente, se establece como Congreso. Y en todas las constituciones que México ha tenido a lo largo de su historia nacional, pues hablan de Congreso. Pero, ¿qué debe entenderse entonces por parlamento siguiendo la terminología de nuestro diplomado? En sentido amplio, es el ente deliberativo de un gobierno cuyas funciones principales son, primero, representación ciudadana. En una democracia indirecta como es la nuestra, aunque tiene algunas figuras ya de democracia directa, pues en términos generales, la representación ciudadana a través del voto que emitimos a favor de nuestros representantes debe ser integral. Debemos estar todos representados. Por eso ahora se buscan a través de las cuotas de representación que estén todos los grupos o los grupos más destacados de la sociedad que habían estado simplemente marginados injustamente, como es el caso de las mujeres. Es increíble que la mujer antes del año 53, 1953, no votaba en elecciones federales. Es decir, si tú lo cuentas así, pues parece verdaderamente absurdo, raro, grotesco, pero así era. Entonces, pues debe estar la mujer en los órganos legislativos. Deben estar las personas de distintos colectivos que siempre han estado marginados. Bueno, pues ahora debe ser integral esa participación. Debemos estar todos. Debe ser una representación informada. Tanto el legislador informado del grupo que representa, como los representados informados de lo que hace su representante. Y además eficiente. De nada sirve que me consulten si no toman en cuenta mi opinión. No se trata de llenar un formato, no se trata de llenar una formalidad. A ver, pregunten, hagan asambleas, que la gente participe, que al fin la decisión la vamos a tomar nosotros. No, se trata de que las opiniones tengan resultados. Pero también otra idea del Parlamento es que sea equilibrio de poderes. Primero, por supervisión. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo tiene que rendir informe anual de sus actividades ante el Congreso de la Unión. Así lo hicieron desde la época del primer presidente de la República, que fue el general Guadalupe Victoria. Él tuvo ya que presentarse al Congreso al año de su ejercicio y así en los 3 años sucesivos. En aquella época eran 4 años de ejercicio de poder, pues se presentó don Guadalupe Victoria en cada año puntualmente ante el Congreso para rendir cuenta de lo que estaba haciendo. Entonces, aquí tienes pues un ejemplo de equilibrio de poderes por supervisión, pero también por decisión, porque hay actos que deben ser aprobados por el Congreso de la Unión o por alguna de las cámaras, ya sea diputados, senadores. Simplemente hace un rato hablábamos de los tratados internacionales. Eso los firma el Ejecutivo, pero lo ratifica el Senado y podría no ratificarlos. El Senado está obligado a revisar
y ver si no es violatorio de la Constitución y este tipo de cosas. Entonces, el Senado se hace corresponsable de lo que firmó el Ejecutivo en un tratado internacional cuando lo ratifica. Por eso dice aquí que ese equilibrio de poderes se da por supervisión, ven y dame cuentas a mí, al Congreso, a mi soberanía. Yo represento la soberanía popular, entonces dame cuentas de lo que has hecho en tu obra de gobierno. Pero aparte también por tus decisiones en las que yo me voy a hacer corresponsable simplemente al aprobarte esa decisión. También el Parlamento es el lugar donde hay la pluralidad de posiciones políticas que conlleva a hablar y conciliar. Por eso es un parlamento, ahí se habla, ahí se va a hablar y finalmente a tratar de conciliar, porque precisamente habiendo tantas tendencias políticas, pues necesitamos conciliar, a ver los puntos que nos unen, no los puntos que nos separan, sino los puntos que nos unen para precisamente sobre esa base avanzar. Avanzar con lo que nos une, porque lo que nos separa ya nos desunía. Entonces mal hace un político que no lo es cuando se va por el camino de la división. Estos son los buenos, estos son los malos, estos son los blancos, estos son los negros, estos son los amarillos. No, vamos a hablar y vamos a encontrar puntos de conciliación. Y por otro lado, claro, la función legislativa, que esa es la principal función de estos congresos. Esa función legislativa la forman de manera originaria cuando se decreta una ley que no existía, como por ejemplo, hace poco se hizo la Ley General de Partidos Políticos. Esa ley no existía. Bueno, ahora ya contamos con una ley de partidos políticos. Todo lo referente a partidos políticos estaba diseminado en la Constitución y en otras leyes. Bueno, pues se hizo una ley específica de partidos políticos. En este caso es una ley originaria, pero también, claro, reformadora. El derecho es un instrumento que tiene que estar en constante revisión y consecuentemente parte de la función legislativa y una parte muy importante es la reforma, tanto de la Constitución a través del constituyente permanente, como, claro, la reforma a los ordenamientos legales. Bueno, vamos a ver un poco de etimología. ¿De dónde viene la palabra parlamento? Viene del latín tardío, el latín ya en la época de la monarquía, del imperio romano, pero ya en su decadencia, y con gran influencia ya del cristianismo. Viene de un verbo parlar, que significa hablar. Es curioso, es interesante, que en la Edad Media, en el centro de Europa, o sea, ya pasada la cultura romana, en la Edad Media, en el centro de Europa, parlar significó parlotear, es decir, hablar sin fundamento o en forma intrascendente, con muchos ademanes. Parla mucho quiere decir que hace muchos ademanes, ¿verdad? Mueve las manos, es muy expresivo. Y dice lo que debiera callarse por razones de discreción. Entonces, parlar se convirtió como en un sinónimo de indiscreto. El que parlaba no era confiable. ¿Por qué? Porque habla tanto que pues, dice cosas que luego no deberían decirse o enreda las cosas, ¿sí? En nuestro término mexicano, digamos, hace chisme, ¿verdad? Más o menos por ahí caminaba esta idea de la Edad Media. La palabra, fíjense ustedes qué cosa tan curiosa, la palabra también tuvo influencia del cristianismo, del término parábola, que significa semejanza, similitud, simbolismo. Nosotros recordamos a un personaje religioso muy importante, Jesús de Nazaret.
Él transmitía su enseñanza espiritual utilizando parábolas. Él hablaba a la gente de manera muy sencilla para que todos lo entendieran, no hablaba para los eruditos. Y entonces contaba una especie de cuento, de pequeña narración, de la que se podían sacar muchas deducciones, pues precisamente para el campo espiritual, que era el que a él le interesaba difundir. Entonces habla de las parábolas, ¿sí? Bueno, pues de ahí viene también la palabra parlar. Entonces, parlar en concreto significa hablar. Y en el Parlamento es lo que hay que hacer, hay que hablar. Ahí se llega uno a hablar, a expresar sus ideas, recordando que deben expresarse con toda puntualidad para no abusar del tiempo de los representantes, que es un tiempo valioso para la nación. Entonces, ser concretos, pero además respetuosos. La autoridad requiere respeto. Y podemos estar totalmente en disenso, pero no perder las formas. Entonces, pues es el lugar para hablar. Ahora, por su conformación, los parlamentos, como nosotros sabemos muy bien, pueden ser monocamerales, o sea, tener un solo cuerpo, una sola cámara, o bicamerales, cuando son dos cuerpos. Por ejemplo, México, al nivel federal, tiene bicameralismo, porque el Congreso de la Unión se integra, como sabemos, con dos cámaras, diputados y senadores. En cambio, al nivel local, en cada una de nuestras 32 entidades federativas, el Congreso es monocameral, es una sola cámara o Congreso local. Ahora, ¿qué es el derecho parlamentario? Porque al principio hablamos que el derecho parlamentario persigue esto y aquello, pero ¿qué es el derecho parlamentario? El derecho parlamentario es una subdisciplina o subespecialidad del derecho constitucional que estudia las normas que regulan la integración de los parlamentos como asambleas de representación ciudadana, deliberativa y legislativa, sus órganos configurativos, las interrelaciones y procedimientos que se desarrollan en ellas para consensar las decisiones políticas correspondientes. Entonces, a ver, un famoso teórico o académico jurídico que a lo mejor ustedes conocen muy bien, lo han escuchado en alguna de sus conferencias, el doctor Flavio Galván Rivera. Sí lo conocen, sí lo identifican al doctor Flavio. Él nos dice algo que es muy importante, dice el doctor Flavio. El derecho es un solo fenómeno, pero por razones de especialidad lo dividimos en eso, en especialidades. A veces le decimos hasta en forma metafórica ramas, porque se parece a un árbol y sus ramas son diferentes. Entonces, el derecho es un solo fenómeno, es una sola ciencia, pero tiene muchas especialidades. Algunas son muy viejas, es exactamente como un árbol, tiene unas ramas muy gruesas porque son muy viejas. Caso del derecho penal, los pueblos nacieron desde la antigüedad señalando conductas delictivas y sanciones para ellas. Entonces el derecho penal es un derecho muy viejo. Y algunas son apenas unos retoñitos que empiezan a crecer, como el derecho informático, que surge pues hasta que surgen estos aparatos. Entonces, ahí hay una metáfora, estamos hablando en sentido figurado. Entonces hablamos de ramas del derecho. Bueno, pero en general, dice Flavio Galván Rivera, el derecho es un solo fenómeno. Por razones de especialización, se divide en áreas. Son las especialidades. Bueno, siguiendo la idea de nuestro estimado doctor Flavio, vamos a pensar en esas especialidades. Una de ellas es el derecho constitucional.
Pero el derecho constitucional a su vez se subdivide en otras subespecialidades. Por ejemplo, el derecho parlamentario, el derecho constitucional comparado y muchas más. Haz de cuenta que tengo una caja que dice derecho constitucional y dentro coloco cajitas más pequeñas. Una de ellas dice derecho parlamentario. Es una subespecialidad o subdisciplina del derecho constitucional. Aunque como dice esta lámina en su párrafo final, algunos tratadistas consideran que ya se trata de una disciplina o especialidad jurídica autónoma, ya no es una subespecialidad constitucional. Bueno, son puntos de vista, enfoques, tú puedes tomar eh, partido en esto y considerarla como una especialidad o una subespecialidad del derecho constitucional. ¿Y qué estudia el derecho parlamentario? ¿A qué dedica su atención? Pues a ver las normas que regulan la integración de los parlamentos, cómo se configuran los parlamentos, entendiendo el Parlamento como asamblea de representación ciudadana. O sea, ahí estamos representados nosotros, estamos usted y yo, estamos representados ahí a través de nuestros diputados, por ejemplo. Y no importa si en nuestro medio no le llamamos parlamento, sino le llamamos congreso o cámara. Ahora bien, es entonces los parlamentos como asamblea de representación ciudadana, deliberativa, ahí se delibera, ahí se habla a favor y en contra. Y finalmente se toma la decisión legislativa. Este es el texto de la ley y esto es el texto de la reforma a la ley, etcétera. Los órganos configurativos del Parlamento. La Cámara es un órgano que tiene varios departamentos, áreas o lugares de especialidad. Entonces ve sus órganos configurativos, por ejemplo, sus comisiones. Y las interrelaciones y procedimientos que se desarrollan en esta representación para consensar las decisiones políticas correspondientes. Esto es muy importante, porque precisamente por eso tenemos voz todos, para que al final, respetando la opinión de todos, consensándola, lleguemos a acuerdos en los que pues todos de alguna manera estemos comprometidos. No se trata de que se tomen decisiones unilaterales, porque si así fuere, pues entonces no tendría caso la participación ciudadana, si nada más me van a escuchar. Pues bueno, podría yo pasar a un cuarto abierto y sin personas y ahí desahogarme, ¿verdad? Decir todo lo que yo pienso, que nadie me va a hacer caso. No, debe haber consenso. Ahora bien, nosotros tenemos un gobierno de república. Ese es el diseño de nuestra Constitución. Establece que somos una república. ¿Y de dónde nace la palabra república? Esta palabra también tiene su origen en el latín. Fueron los romanos los que diseñaron esta forma de gobierno, la república. Y aquí conviene mucho para el tema que estamos tratando señalar de dónde proviene la palabra república. La palabra república viene del latín, dos palabras, dos raíces. Res, que significa cosa. La res es cosa. Y publicae, que significa del populus, o sea, del pueblo. Es la cosa de todos. Entonces es un tipo de gobierno en que el pueblo es responsable de la toma de decisiones políticas, ya sea en forma directa o ya sea en forma indirecta. Esto es representativa. Cuidado con esta definición de república, porque por su misma definición está diciendo que en ella el gobierno es de todos y todas, claro. Todos los y las ciudadanos debemos estar inmiscuidos en el gobierno, porque somos titulares de su soberanía.
Entonces la república no es el gobierno de una persona en particular o de un grupo político en particular. No, ¿qué crees? El gobierno es de todos nosotros. Aquí lo dice muy claro este origen, ¿sí? Es el gobierno en donde el pueblo es responsable de la toma de decisiones políticas. La decisión la toma el pueblo, no su representante. Él simplemente actúa en nombre de, pero la decisión es popular. Y esto sí debemos nosotros tomarlo en cuenta, porque cuando alguien dice, a mí no me interesa la política, yo no entiendo, no tengo tiempo, yo me dedico a otras cosas, ya está tomando posición. Esa posición apática, ese no sé, no me interesa, no es lo mío, pues ya es una posición, muy mala posición, por cierto, pero ya es una posición. De la república nadie se salva, es cosa de todos, como bien decían los romanos. De manera que ese desdén, ese decir, a mí no me interesa, yo tengo otras cosas que dedicarme, pues eso ya es tomar una posición nefasta, pero una posición al fin. ¿El Parlamento cuándo surgió o cómo surgió? El Parlamento como asamblea deliberativa y controladora del poder real surgió en Inglaterra en 1215. Es la Inglaterra del medioevo, cuando Juan Sin Tierra firmó el documento que conocemos como Carta Magna, en ausencia de su hermano, que era el verdadero rey de Inglaterra, Ricardo Corazón de León, que estaba ausente, se había ido a la Tercera Cruzada, pues Juan Sin Tierra, su hermano, firmó ese documento. Y entre los puntos que ahí se establecen, surge la idea del Parlamento. Desde luego, antes de este episodio de 1215, hubo asambleas. Por ejemplo, se me ocurre el Senado romano, que era un cuerpo también deliberativo y que también autorizaba ciertos actos del gobernante, pero no tenía todo el diseño de lo que ahora entendemos por un parlamento o un congreso. Y se me ocurre la Jerusia en la vieja Atenas, que era un consejo de ancianos que pues precisamente representaban un cierto control sobre los gobernantes. Pero ya la idea de un parlamento en términos modernos, digamos, surge en 1215. Pero la idea del parlamento abierto, bueno, surgió en los Estados Unidos y hace muy poco, en 2009, bajo el gobierno del presidente Barack Obama. Y en ese tiempo se firmó un memorándum sobre transparencia y gobierno abierto, que su regulación y su control estaría a cargo de la Oficina de Administración y Presupuesto. Y en ese documento, en ese memorándum de 2009, en el gobierno del presidente Obama, se establece un reconocimiento a los principios de transparencia y participación ciudadana. Fue así como la puerta que se abrió para tener precisamente un parlamento abierto. Entonces, a raíz de ese memorándum, se constituyó la Alianza para el Gobierno Abierto en septiembre de 2011. O sea, unos años después, el memorándum surgió 9, para 11, los países fundadores de esta alianza fueron Estados Unidos, Noruega, Reino Unido, Sudáfrica, Indonesia, Brasil y Filipinas. Nuestro México secundó la idea también y fue pionero entre los países de América Latina. Ya estaba en el origen Brasil, México viene enseguida y acepta la idea del Parlamento abierto.
Esto surge en 2011. A reserva de que hagamos más explicación sobre el origen del Parlamento abierto en México, el Parlamento abierto deriva del concepto de gobierno abierto y también se relaciona con el de justicia abierta. Entonces vamos a ver qué es un gobierno abierto, porque dentro de él es donde vamos a encontrar la figura del Parlamento abierto. Si yo quiero identificar que un gobierno es abierto, y uno se pregunta, ¿abierto a qué? Pues puedo tomar estos parámetros que aquí aparecen en esta lámina: la transparencia, la rendición de cuentas, la participación de los ciudadanos y la tecnología. Veamos cada uno de estos parámetros, a qué nos estamos refiriendo. Mira, transparencia. Se refiere a la posibilidad de que cualquier ciudadano acceda a la información pública. Cualquier ciudadano, incluso sin justificar por qué quiere la información. Pues él sabrá si simplemente porque se quiere enterar, si quiere hacer una investigación que luego va a publicar, pues él sabrá por qué la quiere. Simplemente tiene derecho a pedirla y tiene el derecho a que se la den. Entonces, la posibilidad de que cualquier ciudadano acceda a la información pública se puede clasificar en activa, divulgación proactiva, y pasiva o solicitud de parte. Es decir, está hablando por un público que quiere la información, como en el caso de periodistas, o es a título personal, pero tiene derecho a informarse. Es un derecho humano, derecho a acceso a la información y a la información fidedigna, no falseada, no alterada, no manipulada. Ahora, transparentar es precisamente eso, que todos los actos de gobierno puedan ser observados por cualquier ciudadano, por ti o por mí. Y no porque nosotros seamos periodistas o tengamos que hacer una investigación académica, simplemente porque queremos saber y tenemos derecho a saber y a saber muchas cosas. Transparentar. Imagínense ustedes en un objeto cualquiera que se transparenta, quiere decir que se ve más allá de su frontera, más allá de su límite. Por ejemplo, como un edificio que tuviera, en lugar de paredes, tuviera cristales. Entonces, del otro lado se ve. Esa es la transparencia. Si son cosas del gobierno, son cosas de todos, ya lo vimos, es una república, es una cosa de todos tenemos que estar enterados. No puede haber cosas que nos digan, esto no se dice, esto ¿para qué lo quieres? No. Si estás manejando mis intereses, me estás representando, quiero ver qué haces, porque a veces puedes votar en contra de lo que yo he pretendido a lo largo de mi vida, de lo que son mis valores. Entonces, yo tengo que sí saber con qué haces con mi poder. Es como si yo hubiera firmado un poder para vender mi casa, pues tengo mucho derecho a ver qué hiciste con ese poder. No es cosa menor, vas a vender mi casa, entonces quiero saber exactamente cómo estuvo la operación, cuál fue la ganancia, a quién se lo vendiste. Tengo derecho a saberlo. Hiciste la operación en mi nombre. Bueno, pues si eso sucede con algo tan simple como vender una casa, imagínate los negocios políticos, me refiero a negocios como actividades. Entonces, transparencia, pero también rendición de cuentas es otro parámetro para entender que estamos frente a un gobierno, ya no un parlamento, sino un gobierno abierto. Implica una serie de mecanismos que permite a a los gobiernos asumir la responsabilidad de sus actos ante la ciudadanía. Incluye medidas anticorrupción, políticas sobre conflicto de intereses, auditorías de control externo o interno,
medidas disciplinarias, etcétera. Cuidado, porque lo que tú manejas son intereses nacionales, son bienes públicos, es dinero público, son mis impuestos que están ahí. Entonces me vas rindiendo cuentas y vamos a tomar medidas para evitar actos de corrupción. El gobierno no se hizo para que te enriquezcas, el cargo no se te dio para que fueras feliz, sino para que fueras responsable, es una responsabilidad. De manera que tienes que darme cuentas. No hay corrupción, no debe haberla, y si la hay, debe ser sancionada con toda severidad, pues para eso están las leyes. No necesitas inventar sanciones, están en la ley, solamente aplícalas. Y te exijo que la apliques, y no queda a tu arbitrio. La ley se cumple, simplemente aplícala. Por otro lado, me va dando cuenta sobre conflicto de intereses. No sea que entre tu cónyuge y tus familiares y dependientes económicos, pues haya malos arreglos ahí. Tienes que rendir cuentas. Si yo, como simple tributario, tengo que rendir anualmente mis cuentas fiscales y mi declaración de no afectación de intereses, pues más tú, diputada, que estás en un cargo que está representando a una sección de la población. Entonces nos vas dando cuenta de ese conflicto de intereses, ¿se da o no se da en tu caso? Por supuesto, auditorías, para ver que todo el manejo ha sido transparente. El resultado de la auditoría, el que te hagan auditoría no es malo, es normal, es ordinario y debe salir muy bien esa auditoría. Si tú te has manejado con estricto apego a la ley, la auditoría va a salir impecable para ti. Ahora bien, en caso de que se haya cometido alguna irregularidad, pues debe haber medidas disciplinarias que van de acuerdo a la gravedad de lo que se cometió. Puede ser desde una amonestación hasta cosas más delicadas. Participación es otro parámetro. Tiene que ver con permitir que la ciudadanía forme parte de los procesos de toma de decisión que trasciendan al mero voto, al mero derecho de voto y a la participación electoral con su iniciativa popular. Nosotros ya contamos con ese derecho de la iniciativa popular, ya está en la Constitución, pero aquí la participación quiere ir más allá, que tú estés al pendiente en las sesiones y puedas estar en contacto telefónico, por correo electrónico, por las redes, con tu representante para intercambiar ideas, para apuntar tus puntos de vista. Entonces se debe hacer foros, se deben hacer consultas, etcétera. Y ya no es la decisión de unos déspotas que toman decisiones y que pues ellos deciden y tú te aguantas, no, ningún te aguantas. Tenemos la posibilidad de hablar y de pedirte que hagas tal o cual política en materia legislativa. No se te olvide, eres mi representante, no te estoy pidiendo un favor, no me estás haciendo la caridad de escucharme, sino estás cumpliendo con el deber de escucharme. Y la tecnología, pues, es fundamental para poder, digamos, desarrollar todos estos puntos. Se refiere a las herramientas tecnológicas que facilitan la forma en que se comparte información y se vinculan las personas en el mundo digital. Las TICs, que son las tecnologías de la información y la comunicación, para capturar, compilar, procesar, almacenar y transmitir esa información a los destinatarios. Entonces, el Congreso debe tener, facilite que tú desde tu computadora, desde tu celular, puedas fácilmente intercambiar ideas, recibir información, porque estás interesado en lo que se está haciendo y quieres dar tus puntos de vista al respecto. Esto también nos lleva a otra área, al área del Poder Judicial. La justicia abierta se entiende
como la extensión de la filosofía y los principios de gobierno abierto, especialmente transparencia, participación y colaboración. Yo creo que a estas alturas que hemos estado insistiendo de alguna manera, nos queda claro que un gobierno abierto, y así podríamos hablar de un poder ejecutivo o legislativo judicial abiertos, deben contar con tres elementos fundamentales. Son como las tres patitas que sostienen toda la idea de la apertura, de la calidad de abierto. Son la transparencia, que todo acto que realices esté perfectamente a la vista del público, que se pueda transparentar como en un edificio que tuviera puros cristales, tú puedas ver desde afuera. Por otro lado, la participación, que tú puedas entrar a la responsabilidad de gobierno y la colaboración, ¿sí? No solamente participar, sino además colaborar. Y esto aplicado al ámbito de la justicia, donde la innovación y actualmente las TICs, las tecnologías, son herramientas claves para estas iniciativas. Tú desde la página web correspondiente puedes enterarte perfectamente de lo que se está haciendo, puedes intervenir, puedes dar tu punto de vista, puedes tener comunicación directa con la persona que te representa. Se asocia con la idea de Estado abierto, es decir, con la posibilidad de proyectar los principios de gobierno abierto y el concepto de apertura dentro del ámbito de los tres poderes del Estado. O sea, los tres poderes del Estado, la clásica clasificación de Montesquieu, el poder ejecutivo, legislativo, judicial, que mucho se ha dicho, no es división de poderes, sino división de facultades, el poder es uno solo. Bueno, pero siguiendo la idea de Montesquieu, personaje de la Ilustración francesa del siglo XVIII, pues hablamos de los poderes, bueno, pues que se puedan transparentar todas sus actividades. Entonces aquí ha llegado un momento clave. ¿Clave por qué? Porque quiero diferenciar muchos conceptos que quizás se nos podrían confundir. Creo que cuando tú tengas esta presentación en tus manos, procures llegar a esta, que es la lámina 18, y aquí te tratamos de que no te confundas, de que no te equivoques. Esto es realmente insistente porque una persona de tu nivel, profesionista, tal vez abogado, politólogo, pues estas cosas son cotidianas, o sea, están en tus manos, las entiendes muy bien. Pero si fuera el caso de que se pudieran confundir, aquí tratamos de que se haga la diferencia. Primero hablamos de la democracia. Todos sabemos que la democracia es una forma de política, de sistema político, que nació en la Grecia mediterránea en el siglo V antes de Cristo y en su momento fue novedosa porque en medio de países autócratas con emperadores casi divinos, como el caso de Roma, como el caso de Egipto o de Persia, pues Grecia, sobre todo Atenas, nacía con un gobierno de tipo participativo y de corresponsabilidad. Pero, ¿cómo entiendo en mis días la democracia? Al margen de muchas definiciones que se pueden obtener, la democracia, pues partimos de la base que es un sistema político, un sistema de organización política, que implica la participación corresponsable de la ciudadanía, exactamente como vimos la figura de una república, por ejemplo, que es una forma de democracia en la toma de decisiones generales de gobierno. Esto implica, como ya sabemos, la participación efectiva, que de veras se tome en cuenta esa participación, que haya una corresponsabilidad. El gobierno no es nada más responsabilidad del gobernante, es mi responsabilidad. Deliberación e inclusión. Debemos estar incluidos todos. Por eso
por ejemplo, es pleonástico decir democracia inclusiva. La democracia por naturaleza tiene que ser inclusiva. Si no es inclusiva, no es democracia. ¿Quién sabe qué tipo de gobierno será? Pero no es democrático. Por eso decir democracia inclusiva, pues es pleonástico. Es como decir sube para arriba o baja para abajo. Si es democracia, es inclusiva. Júralo. Si no tiene a todos, pues no es democracia. Punto. Así de sencillo. Entonces, claro que debe incluir a hombres, a mujeres, a niños, a personas transgénero, a todo tipo de personas. Si no lo hace, bueno, pues sencillamente no es democracia y ya. Quién sabe qué tipo de gobierno será, habría que analizar el caso concreto, pero democracia no es. Ahora, vamos a distinguir Estado abierto, gobierno abierto, parlamento abierto, porque a lo largo de ver estas láminas, pues se ha hablado de gobierno abierto, se ha hablado de parlamento abierto y de Estado abierto. ¿Y es lo mismo? No. El Estado es una unidad política conformada por tres elementos: territorio, pueblo y gobierno. Cuando tú unes estos tres elementos, territorio, pueblo y gobierno, estás ante un Estado. Y puede ser el Estado mexicano, el Estado peruano, el Estado filipino. Eh, Seguramente en tus estudios, sobre todo si eres abogado, tuviste una materia que se llamó Teoría General del Estado. Y esta era la idea básica de esa materia. El Estado, cualquier Estado contemporáneo, se reúne con tres elementos: territorio, pueblo y gobierno. Ahora bien, el gobierno, como tú ya estás observando aquí, es solamente una parte del Estado. El gobierno es el ente de decisión y administración cuyas funciones se dividen, de acuerdo con Montesquieu, en legislativa, ejecutiva y judicial. Entonces ya no es lo mismo decir el Estado peruano que el gobierno peruano. Y Parlamento abierto es uno de los poderes o una de las divisiones de facultades del gobierno. Y cuando digo Parlamento abierto, está conformado por órganos de deliberación y de representación y participación ciudadana. Esto de participación se ha subrayado con negrilla y es precisamente de última hora. Sabemos que de unos años para acá es que ha surgido la idea del Parlamento abierto. Entonces, con esta lámina se quiere distinguir cosas que podrían confundirse. Democracia, que es el sistema político. Estado, que es la configuración de tres elementos: territorio, pueblo, gobierno. El gobierno es uno de los elementos del Estado y está conformado por tres funciones fundamentales: legislativa, ejecutiva y judicial. Y el Parlamento abierto, que es uno de los órganos del Estado, una de las figuras del Estado o de los poderes del Estado, y que es abierto cuando, siendo una representación deliberativa, cuenta con la participación eficiente de la ciudadanía. Aquí tienes otro concepto individual de justicia abierta. Es una forma de gestión pública aplicada al quehacer de la administración de justicia, que redefine la vinculación entre el Poder Judicial y la sociedad en general, basándose en los principios de transparencia, participación, colaboración, con los fines de garantizar el Estado de Derecho y promover la paz social y fortalecer la democracia. Y en este caso no cabe adentrarnos más a profundidad en esto, solamente lo estamos tocando porque estamos viendo los poderes que integran el Estado. Pero, por ejemplo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha caracterizado por su lucha de precisamente llegar a un concepto total, absoluto y fundamentado de justicia abierta. Por eso
Por mandato constitucional y legal y reglamentario, sus sesiones de decisión son públicas y se transmiten en canal judicial, y tú o yo o cualquier persona puede escuchar los razonamientos de las y los magistrados de los plenos de cada sala del tribunal resolviendo asuntos concretos. Pero además de que se puede ver en la televisión, además de eso, sus resoluciones quedan inmediatamente a unas horas de haberse resuelto, quedan subidas a plataforma, de manera que tú puedes leer el texto de las resoluciones que se tomaron en el asunto que te interese, ya sea porque te afecte en tus intereses propios o porque tengas interés simplemente ciudadano de saber cómo se resolvió este caso. Está en página del tribunal y la plataforma es muy amigable. Puedes acceder y ver el texto completo de la resolución, apreciando los argumentos que se esgrimieron en cada ponencia en pro o en contra del proyecto resolutor. Y además, pues tiene también un acceso constante. Cualquier ciudadano o ciudadana puede hacer las consultas que desee y se le responde con toda puntualidad. En fin, el tribunal pues ha seguido esos lineamientos. Ahora bien, si yo quiero saber cómo identifico un parlamento abierto, en el caso mexicano, eh, ¿qué parámetros tendría yo que tomar en cuenta? Bueno, son 10 parámetros que puedo tomar en cuenta, o 10 principios, para ver que en este caso, mi Congreso, ya sea el de la Unión con sus dos cámaras o los locales de cada entidad federativa, pues cumplen con ser abiertos o no. Mira, el primero, derecho a la información. Después de todo lo que hemos visto y hablado del derecho a la información, pues vamos a ver en México cómo podría yo detectarlo. Toda la información que contiene el Congreso está disponible al acceso público de manera ágil y sencilla, sin necesidad de justificar la consulta. Tú simplemente pides la información, te la dan. ¿Para qué la quieres? Ese es tu problema, no el problema de la información. El Congreso está sujeto, el Congreso y los miembros de él, a la Ley de Acceso a la Información. Cuenta con procedimientos ágiles para la solicitud de información, por ejemplo, a través de Infomex. Cuenta con una oficina para proporcionar información. Es la unidad de enlace, cuya dirección electrónica se publica en sitio web. Entonces tú puedes acceder, ver cuál es la liga, la liga electrónica de la unidad de enlace, y ahí puedes plantear tus preguntas, tus dudas para el manejo de estas redes, etcétera. Está abierta y ahorita mismo, dentro de esta misma sesión, lo puedes consultar. Ahora bien, ese es el primer criterio, el acceso a la información. El segundo es la participación ciudadana y la rendición de cuentas. Bueno, hay un registro del resultado de las votaciones en página web. Yo puedo ver en qué sentido fueron las votaciones, cuántos votaron a favor o en contra o se abstuvieron. Registro de asistencias de los legisladores a las sesiones de pleno. Fíjate, ya el legislador, la legisladora, saben que su lista de asistencia va a estar ahí en página. Qué pena, ¿verdad? Que vean que tú faltas con frecuencia. Es decir, hay ojos que están viendo que tú no vas a las sesiones. Otra cosa, registro de asistencia de los legisladores en comisiones, porque una cosa es cuando integras pleno que cuando acudes a juntas de trabajo de la comisión a la que estás adscrito. Entonces, bueno, pues si estás adscrito a la comisión de género, pues ver cuántas veces participas y acudes con puntualidad a las sesiones de trabajo, etcétera. Aparte, cada legislador, cada legisladora debe rendir informe anual de sus actividades, así como lo hace el presidente de la República. Cada uno y cada una debe rendir información de todo su actuar.
durante cada año. Y esos informes, obviamente, están en página. Se procura el contacto entre legisladores y ciudadanía mediante oficinas de enlace, módulos itinerantes, o sea, módulos que van cambiando de lugar, y reuniones con la comunidad. O sea, que el representante ya no nada más me busque cuando necesita un voto, sino que también me convoque para plantearme problemas o situaciones que sean particularmente importantes o trascendentes para la comunidad. A ver cómo veo yo el asunto. La ciudadanía cuenta constitucionalmente, además, y eso sí lo sabemos, con el derecho de iniciativa, la iniciativa popular y la consulta popular. Son logros que hemos tenido a través de muchos años de democracia. Están en la Constitución. Existen mecanismos de participación ciudadana en temas de presupuesto, se habla del presupuesto participativo. Igualmente, mecanismos de participación ciudadana en el proceso legislativo. Existe vía telefónica para contacto entre legisladores y ciudadanía. Igualmente, se puede localizar a los legisladores o las legisladoras en la página web y puede haber intercomunicación entre los miembros de las legislaturas y la ciudadanía, por ejemplo, a través de este vínculo, la e-democracia. De manera que tú o yo o cualquier persona puede entrar a estas páginas y entrar en contacto con los legisladores. Un tercer criterio es la información parlamentaria. Se difunde información parlamentaria a través de redes sociales. Se difunde por redes sociales la orden de cada día en cada sesión, o sea, la orden del día en cada sesión, qué es lo que se va a tratar. Si hoy hay reunión, por ejemplo, por la tarde, la, se publica con antelación la orden del día, por si hay algún asunto que a ti te interesa en particular, pues puedas observar lo que ahí se discute. Los diarios de debates, las versiones estenográficas en menos de 24 horas de celebrada la sesión. O sea, una vez celebrada la sesión y en los acuerdos que hayan quedado, en menos de 24 horas ya están en página, en versión estenográfica. Y ahí puedes ver los detalles finos de qué se dijo y qué se contradijo, etcétera. El listado de las leyes vigentes, porque imagínate la cantidad de leyes que tenemos a nivel federal, a nivel local, a nivel municipal, y pues es imposible que tengamos conocimiento de todas. Puedes encontrar todas las leyes que están vigentes actualmente en el país. Las convocatorias de comisiones, cuándo estaban convocadas, en qué fecha, en qué hora. La lista de votaciones, la lista de asistencias, los documentos que se reciben en el ejercicio de sus funciones. Desde luego llega muchísima documentación a los distintos diputados y diputadas respecto a peticiones ciudadanas, respecto a gestión de algunos asuntos, y todo eso está a la vista del público. Cualquiera que se interese por eso lo puede obtener. Muchos datos más de interés ciudadano. Otro criterio, el cuarto, es la información presupuestal y administrativa. Se publican los presupuestos aprobados y el ejercicio de los órganos de gobierno de las cámaras del Congreso de la Unión, sus órganos administrativos, las comisiones, sus centros de estudio, porque ya ves que ahí también hay en su interior como parte de la organización centros de estudios legislativos. Comités y unidades diversas, grupos parlamentarios, tú puedes ver cuáles son los grupos parlamentarios, quiénes pertenecen a cada grupo y además datos específicos de cada legislador o legisladora, los resultados de auditorías contables en diversos ramos, etcétera. Otro criterio, el quinto, es la información de los miembros de cada cámara. Tú puedes entrar a las páginas de la Cámara que te interese y ver los perfiles de cada persona que está integrando el Pleno, el grupo parlamentario, quienes lo integran, cuántos grupos parlamentarios hay, datos de localización. Por ejemplo,
correo electrónico. Los viajes y comisiones que han hecho, a dónde lo han hecho, cuál es el motivo, la declaración patrimonial que tienen que rendir como todo servidor público, la declaración de no conflicto de intereses de cónyuges y dependientes económicos, redes sociales a las que están adscritos. Todo esto se publica. Entonces tú puedes tener un perfil completito de tu diputado o tu diputada, que te da la imagen exacta de cómo se desarrolla. También hay una información histórica que es muy interesante para quienes les gusta la historia. Hay una apertura total del archivo histórico del Congreso. Imagínense la cantidad de documentos que se han ido configurando a través de los tiempos y hay una página electrónica exclusiva para consultar todo el archivo histórico del Congreso, al margen de documentos que ya obran en el Archivo General de la Nación. El Congreso tiene su propio archivo y puedes consultar ahí documentos muy, muy valiosos de otros tiempos de la historia de México. El séptimo criterio son datos abiertos. Los datos que se publican referentes a los o las legisladoras y el desempeño de sus funciones está constantemente actualizándose. Porque claro, pues cada día se van acumulando actividades, viajes, comisiones, muchas cosas. Y entonces la publicación debe estar actualizada constantemente la página. El octavo criterio es la accesibilidad y difusión. Se cuida que las vías de difusión sean amigables, actualizadas y confiables. De manera que esto sí debe estar al día porque, pues indudablemente como la información va variando, podrías tener una información que ya no está actualizada o que sea muy compleja para acceder, que entonces perdería su razón de ser. El noveno es que no haya conflicto de intereses entre los y las legisladoras. Se toman las medidas necesarias para que los miembros de las legislaturas se excusen de participar en procesos legislativos en los que puedan presentarse intereses de conflictos. Si cuando se va a discutir una ley o una reforma por alguna causa pudiera chocar con intereses tuyos, pues abstente de participar. Esto es elemental en la ética, ¿verdad? Es igual que un juez. Si en el juicio que se va a ventilar hay intereses en los que pudiera estar inmiscuido, lo correcto es abstenerse de juzgar, dejar que otro juez participe. De la misma manera que su agenda de reuniones, encuentros con grupos y personas específicas. Como todo se transparenta, tú sabes con quién se reunió, ya sea personas individuales o colectivos, y ver si esto no afecta conflicto de intereses. Y legislar a favor de un gobierno abierto es el último criterio. O sea, que ese Congreso, siempre que vaya a legislar, tome en cuenta que, si es el caso, se fortalezca el gobierno, el gobierno abierto en sus tres órdenes, legislativo, ejecutivo y judicial, lo mismo que al nivel local y municipal. Mal haría un Congreso abierto, un Parlamento abierto, tomando decisiones legislativas en las cuales va a cerrar aspectos de Parlamento abierto en otros lugares. No, su política debe ser la apertura de mayores espacios a la ciudadanía en cualquier tipo de congreso que hubiere. En lo que puede intervenir, su posición debe ser de apertura, no de cerrazón. Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar porque lo que viene ya es al nivel internacional. Queremos ver algunos casos internacionales y nacionales también. Pero pues esto ya sería muy complejo y no nos alcanza en el poco tiempo que resta para que termine esta actividad. Es lo malo del tiempo, ¿verdad? Crono se come a sus hijos, nos devora. Entonces, pues claro, se podría hacer más comentario de esto, pero si ustedes me lo permiten, voy a dejar de compartir. Y
salimos de aquí para escuchar, si es el caso, algunos comentarios o preguntas que tengan que hacer. Vamos a ver. Muy bien. Entonces, déjenme ver. Esto. Bueno, ahora sí, si ustedes, después de escuchar todas estas cosas y de ver estas láminas, tienen alguna duda, alguna inquietud o algún comentario, pues es el momento que lo puedan expresar. No sé si la maestra Evelyn, que tal vez esté todavía con nosotros, tenga en su chat algún, alguna pregunta, algún comentario. Maestra Evelyn. Sí, doctor, pues no hay ningún mensaje en nuestra videoconferencia. Muy bien. Bueno, entonces, a ver, ha levantado su mano Fabiola Gutiérrez. Con mucho gusto escuchamos, Fabiola. Nada más vea su micrófono que sí esté activo. Ujú, Sí, ya ahí queda activo. ujú. Muy bien, Fabiola, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Pues antes que nada, un gusto de estar nuevamente compartiendo con usted y que usted nos comparta sus conocimientos tan exactos sobre este mecanismo de participación que es el Parlamento Abierto. Justamente recordaba cuando usted estaba participando, si solamente quienes tienen voz en los congresos son quienes nos representan. Y recordaba ya cuando fue el levantamiento del EZLN, ¿no? Que vinieron ellos, se les negó mucho la participación en el Congreso, pero finalmente lo lograron. Y no fue ciertamente el subcomandante Marcos quien lo hizo, ¿no? Fue una de las comandantas quien tomó la voz en el Congreso. Creo que esto históricamente fue representativo porque antes a ningún otro ciudadano o ciudadana que no fuera legislador podía tomar la voz en el Congreso y creo que es importante escuchar las demandas ciudadanas. Uno de los principios que usted nos acaba de comentar del Parlamento abierto, pues es esta participación ciudadana en los proyectos legislativos, ¿no? Hoy muchos confunden el Parlamento abierto con la simple realización de foros y no es así. Es una de las partes que integran todo el mecanismo del Parlamento abierto, pero la mayoría de los legisladores creen que cumplen con este Parlamento abierto haciendo foros donde se escucha a los ciudadanos, pero solamente se les escucha y no se tiene una incidencia exacta en estas reformas o creaciones de leyes. El ejemplo más cercano y que nos compete es el de la reforma electoral. Se hicieron foros de Parlamento abierto para la reforma electoral y bueno, finalmente la reforma electoral viene y parece que viene sin ninguna modificación porque quienes estuvieron presentes en ese parlamento, muchos de ellos especialistas, simplemente fueron escuchados, pero no habrá mayor reforma a la iniciativa que manda el Ejecutivo. Entonces, ¿qué caso tiene realizar estos foros de simulación del mecanismo de Parlamento abierto, ¿no? Esa sería mi participación. Le agradezco mucho. Fíjese que lo que usted menciona del Ejército Zapatista me parece muy buen antecedente. Efectivamente, nunca un ciudadano común y corriente que no fuera legislador o legisladora, pues tenía acceso a la tribuna parlamentaria. Esto fue un caso insólito. Recordemos que ese grupo se levantó en armas, ¿sí? No era un grupo cualquiera, sino que llegó a tanto su hartazgo y su demanda que tomó las armas. Bueno, pues se hicieron escuchar. Y se hicieron escuchar de tal forma y tal manera que eso obligó a una reforma constitucional para el reconocimiento de los derechos político-electorales y en general derechos que están consagrados en el segundo constitucional, el artículo segundo. Claro, es muy complejo todo el asunto del ejército zapatista, pero pues fue un buen antecedente, indudablemente. Y no es el caso que me escuchen, sino es el caso que se tomen en cuenta mis opiniones en lo que sean contables, porque si se impone una norma,
porque así venía diseñada. Entonces, ¿para qué me escuchas? Pierdes tu tiempo, tú pierdo mi tiempo yo, pues mejor ya pasa el punto. No, recordemos que en el país vivimos muchos, millones de personas y todos tenemos derecho a opinar. Todos. Y nadie tiene que descalificar a nadie, ni el que está presentando la reforma, ni el que está en contra de la reforma. ¿Sí? Todos tenemos derecho a opinar porque todos somos ciudadanos mexicanos. No hay ciudadanos A y ciudadanos B. De tal manera que tan valen los argumentos de quien está en el lado A y quien está en el lado B. Actuar de otra manera es actuar contra la democracia. Decía yo, la democracia es incluyente, es decir, por naturaleza es incluyente. Si no es incluyente, entonces no es democracia. Estamos hablando de otro gobierno, quién sabe qué gobierno será, habrá que analizarlo, pero no es democracia. La democracia por naturaleza es incluyente. Entonces, sí debemos ser exigentes en esto. Lo que ya se avanza, no se pierda. O sea, para adelante todos los pasos que quieras, para atrás ni un centímetro. En cualquier derecho es como el de los trabajadores. Lo que ya lograron, lograron. Para adelante, que logren más, que bueno. Pero para atrás, ni un paso. ¿Por qué? Porque son conquistas que han durado mucho. Para llegar a este Parlamento abierto no fue fácil. Quiero pensar este Parlamento abierto en tiempos de Victoriano Huerta. Si le hubiéramos planteado eso al general Huerta, pues seguramente, con el respeto que merece su memoria, ya fallecido, pues menos se hubiera muerto de risa y cuando se le pasara la risa nos hubiera puesto en el paredón. Entonces, el que logremos tener un parlamento abierto es un logro de las democracias, porque este no es asunto de México, sino de un conjunto de países. Entonces, es un logro que hemos tenido, que hemos obtenido. No demos un paso atrás. Por eso qué bueno que se divulgan estos temas, que personas como ustedes, que tienen cultura, inquietudes, etcétera, y que pueden comprender esto, pues lo fortalezcan. Las voces de ustedes son muy importantes. Entonces, aprovechemos la oportunidad. Si ya abrieron la puerta, métete, ¿verdad? No te quedes afuera. Por apatía, porque no tengo tiempo, porque a mí no me gusta la política. No, si ya abrieron la puerta, métete. Y esto va a ir fortaleciendo más nuestra vida democrática. Yo he visto muchas cosas. Sí, yo nací en la posguerra. México y el mundo acababan de salir de la guerra mundial, de la segunda. Y he visto cómo se ha desarrollado el país. Me tocaron gobiernos, pues, de autocracia, me tocaron gobiernos populistas, me tocó de todo. Y entonces estoy muy orgulloso de lo que hemos avanzado, ¿sí? No me gustaría quedarme con la impresión de que ahora vamos para atrás. Yo creo que eso no debe ser. México no merece eso. Entonces aprovechemos lo que se abrió y metámonos ahí, con mucho entusiasmo, con mucho cariño para nuestro país. En fin, su participación me parece, Fabiola, ¿verdad? Fabiola, no solamente muy oportuna, sino se la agradezco muchísimo, porque todo lo que dijo usted yo no le agregaría una coma. Desde aquí mi saludo muy, muy especial. ¿Alguna otra inquietud? ¿No? Pues maestra, faltan 7 minutos para que acabe la clase. Pues nos podemos retirar si usted gusta, ¿verdad? Es buena hora. Y mañana tempranito, ¿le parece, maestra? Claro que sí, doctor. Entonces, Bueno, pues cerramos nuestra sesión. Voy a muy detener bien.